Señoras y señores, buenos días, bienvenidos al Salón Esmeralda del Hotel Tequendama, donde se realizará la instauración de la primera cumbre iberoamericana sobre derechos de migrantes y trata de personas, con la asistencia del señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Para dar inicio al presente acto, los invito a ponerse de pie para entonar las notas del himno nacional. Pueden tomar asiento, por favor. A continuación, las palabras del señor Jorge Armando Otálora, defensor del pueblo. Muy buenos días. Excelentísimo señor Presidente Juan Manuel Santos Calderón, Presidente de la República de Colombia. Señora María Ángela Holguín, Ministra de Relaciones Exteriores. Señor Juan Fernando Cristo Bustos, Ministro del Interior. Honorable señor Manuel María Páez Monge, Defensor del Pueblo de la República de Paraguay y Presidente de la FIO. Honorable señora Iris Miriam Ruiz Clas, Procuradora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y coordinadora de la Red de Migrantes y Trata de Personas. Honorables Ombudsman de Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela, y demás instituciones públicas de derechos humanos. Señores viceministros, señores magistrados, señores embajadores acreditados en Colombia, señores funcionarios de la Defensoría del Pueblo, invitados especiales y amigos de los medios de comunicación. Me complace en dar la bienvenida a cada una de las delegaciones que hoy nos acompañan en la celebración de la primera Cumbre Iberoamericana sobre Derechos Humanos, Migrantes y Trata de Personas, convocada por la Federación Iberoamericana de Ombudsman. Sea esta la oportunidad para agradecer a la FIO por la especial atención que le ha prestado a la situación de derechos humanos en nuestro país y en particular
por el pronunciamiento realizado en el mes de abril del 2013, en el que expresó su solidaridad con los esfuerzos que estamos realizando los colombianos y colombianas para lograr la finalización del conflicto armado y para que se consolide una paz firme, democrática y duradera, así como el respaldo dado a la Defensoría del Pueblo de Colombia para que continúe sus importantes funciones en defensa, garantía y divulgación de los derechos humanos en el marco de la construcción de la paz. Igualmente quiero señalar que la realización de esta cumbre ha sido posible gracias al apoyo decidido y la cooperación de la Agencia Internacional Alemana GIZ, a ellos nuestra gratitud. Nos honra usted, señor Presidente de la República, con su presencia y hago propicia esta ocasión para manifestarle que la Defensoría del Pueblo ha encontrado en su talante republicano un apoyo decisivo para la tarea de promoción y defensa de los derechos humanos que la Carta Política ha confiado a nuestra institución. Mientras nos encontramos reunidos aquí, miles de personas se encuentran sometidos a múltiples formas de violencia sexual, a horas interminables de trabajo sin remuneración, a la esclavitud, a la pérdida de sus órganos e incluso de su vida, al hambre, al frío, a la incertidumbre que mina el espíritu, a la distancia que los separa de sus familias y en particular al olvido e indiferencia de la sociedad. El drama humano que se esconde detrás de cada una de las víctimas de trata de personas y de aquellos que se han visto forzados a salir de sus lugares de origen es inimaginable. A la vez, es un llamado de urgencia para que actuemos con eficacia y sin dilaciones. Por este motivo, para la Defensoría del Pueblo de Colombia resulta trascendental ser la anfitriona de esta cumbre, porque estamos convencidos de que el diálogo abierto y razonado que propicie nuestro foro contribuirá a la construcción de un saber compartido sobre las políticas que se deben adoptar para erradicar de manera definitiva la trata de personas y para asumir de manera apropiada y oportuna la garantía de los derechos humanos de las personas migrantes. Las democracias contemporáneas deben legitimarse con procesos electorales, con el respeto de la división del poder y con la garantía de los derechos de todas las personas. Por este motivo, nos honra usted, señor Presidente de la República, con su presencia y hago propicia esta ocasión para agradecer en nombre de la Defensoría del Pueblo su encomiable compromiso y apoyo, especialmente el respeto que usted ha mostrado siempre por la independencia de la acción defensorial en Colombia, hecho que honra la tradición institucionalista y democrática que le ha dado el carácter a nuestra historia. El suyo, señor Presidente, es un compromiso que no se ha limitado a una retórica discursiva, sino que puede constatarse con 4 escenarios que quiero mencionar brevemente y que hacen relación a un compromiso mayor con el derecho a la paz de todos los colombianos que comparte desde luego la Defensoría del Pueblo. En primer lugar, quiero mencionar en este foro abierto el esfuerzo llevado a cabo por el gobierno en el diseño, la confección y luego de 4 años en la implementación por parte de toda la institucionalidad de la Ley 1448 del 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, una ley que se creó con el fin de establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales, económicas, individuales y colectivas que posibiliten hacer efectivo el goce de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación, con garantías de no repetición. Sobre este tema es importante destacar que hoy en Colombia, gracias a esta ley, 7.028.776 víctimas han sido inscritas como tales en el Registro Único de Víctimas. De estas, 503.618 víctimas del conflicto armado han recibido su reparación administrativa y casi 2.000 solicitudes de restitución de tierras cuentan ya con una sentencia judicial. Este panorama evidencia el compromiso del Estado colombiano por responder al drama humano de aquellos que han padecido las consecuencias de la guerra interna en nuestro país. En segundo lugar, quiero destacar particularmente el esfuerzo del Gobierno Nacional por garantizar en el actual proceso de negociación de paz que se adelanta en La Habana, Cuba, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia,
como en ningún otro proceso de paz en el mundo, la participación de diferentes sectores de las víctimas. Específicamente, el gobierno ha procurado garantizar que víctimas de distinto origen y condición, como las mujeres, los pueblos étnicos y afrodescendientes, la población LGBTI, defensoras y defensores de derechos humanos, sindicalistas, sectores empresariales, académicos, religiosos e incluso víctimas de otros grupos armados involucrados en el conflicto y desde luego los miembros de la fuerza pública, se vean representados y sean escuchados en la mesa de diálogo. Esta situación, además de reconocer el dolor y ubicar a las víctimas en el centro de los acuerdos, legitima este proceso de paz sobre el cual el mundo entero tiene sus ojos puestos. En tercer lugar, es importante resaltar la forma en que el Gobierno Nacional ha destinado importantes recursos encaminados a fortalecer administrativa y financieramente aquellas instituciones que velan por la promoción y protección de los derechos humanos en nuestro país, como lo es la Defensoría del Pueblo. En concreto, el 10 de enero del 2014, el Gobierno Nacional expidió el decreto 025, a través del cual se reestructuró esta entidad con el fin de garantizar la presencia efectiva de la Defensoría del Pueblo a través de las 36 regionales en los 1.101 municipios de Colombia, especialmente de cara a una eventual situación de posconflicto. Este tema es muy importante si se tiene en cuenta que en los más de 20 años de creación de la Defensoría del Pueblo, nunca antes se había adoptado medida alguna encaminada a fortalecer esta entidad, a pesar de la importancia de su trabajo y de la grave situación de violación de derechos humanos en el país en las últimas décadas. Por último, y en cuarto lugar, quiero señalar que el fortalecimiento administrativo y financiero que ha recibido la Defensoría del Pueblo, en especial en estos últimos 2 años, no ha implicado el menoscabo de su autonomía ni de su independencia funcional. Esta Defensoría ha tenido plena libertad de ejercer su mandato, libre de presiones u hostigamientos. De hecho, la actual Defensoría del Pueblo, en el ejercicio de su magistratura moral, ha realizado fuertes cuestionamientos a funcionarios del alto gobierno, por ejemplo, instándolo a tomar medidas para erradicar la crisis humanitaria en el municipio de Buenaventura y en departamentos como el Chocó y La Guajira, a atender la caótica situación de hacinamiento en las cárceles, entre otros muchos, sin que ninguno de nuestros funcionarios haya sido cuestionado u hostigado por el cumplimiento de nuestra misión constitucional. Este panorama evidencia el respeto del sistema de pesos y contrapesos, valor central del constitucionalismo contemporáneo en la institucionalidad colombiana. La cumbre que hoy nos convoca pretende abordar 2 situaciones graves que siguen ensombreciendo el panorama de los países de Iberoamérica y que evidencian la dificultad que persiste para las poblaciones históricamente discriminadas en el ejercicio de sus derechos. Por un lado, la trata de personas y por el otro, las graves condiciones que enfrentan las personas migrantes, muchas de las cuales también han sido víctimas del tráfico humano. Así, se tiene que, de acuerdo al Informe Mundial sobre la Trata de Personas del 2014, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las niñas y las mujeres continúan siendo los grupos poblacionales mayormente afectados por la trata de personas con fines de explotación sexual y representan casi 1/3 de las víctimas de trata con fines de trabajo forzoso. Esto evidencia que las medidas adoptadas para su protección aún son insuficientes y que para nosotros subsiste el reto de diseñar, implementar normas y políticas que conduzcan a su efectiva protección. Si bien nuestra legislación progresivamente ha tipificado como delito la trata de personas en los términos señalados por el Protocolo de Palermo y han puesto en marcha diversos programas para eliminar esta práctica y para atender a sus víctimas, la trata continúa siendo uno de los negocios más perversos y lucrativos en nuestras regiones, causando graves efectos sobre las vidas de sus víctimas y terribles impactos para el conjunto de la sociedad. Reconocer esta realidad, así como la generalidad y la sistematicidad con la que se comete este delito,
y la necesidad que tenemos de contar con mayores herramientas para su investigación y judicialización nos llevan a reflexionar en esta cumbre en torno a la necesidad de reconocimiento de la trata de personas como un delito de lesa humanidad. Por su parte, las condiciones de privacidad de los más elementales derechos humanos a los que son sometidas aquellas personas que, por distintos motivos, han migrado de sus lugares de origen tras la aspiración de contar con mejores condiciones de subsistencia, debe ser motivo de nuestra preocupación. A diario, por nuestros territorios transitan miles de personas y familias que han emprendido largos viajes y que desafortunadamente no encuentran escenarios propicios para reconstruir sus proyectos de vida con calidad. Por el contrario, se ven enfrentadas a nuestra indiferencia y falta de solidaridad e inclusive a marcos jurídicos que los condenan por tener el anhelo legítimo de contar con un entorno que les permitan vivir de la mejor manera. En esta cumbre estamos convocados a reflexionar en torno a la criminalización de la migración, porque constituye uno de los principales obstáculos que enfrentan las y los migrantes y que, por tanto, debe ser revisada en nuestras legislaciones y sociedades como una manera de contribuir al reconocimiento y al ejercicio de sus derechos. La trata de personas y la migración evidencian que la garantía y protección de los derechos humanos trasciende las fronteras y que se hace necesario un diálogo constante entre los distintos países que conduzcan a la adopción de medidas conjuntas para la erradicación del tráfico humano, la debida atención de sus víctimas y el mejoramiento de las condiciones de las personas migrantes. En ello, nuestro papel como defensores e instituciones públicas de derechos humanos, sin lugar a dudas, será fundamental. Con este propósito, esperamos sinceramente que las conclusiones y recomendaciones a las que lleguemos en este encuentro sean socializadas con los gobiernos, de manera que lleguen a ocupar un lugar central en las discusiones, incluso organismos internacionales y escenarios multilaterales, para que desde estos se impulse la adopción de medidas transnacionales que contribuyan a la erradicación de dichos flagelos. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Otálora. La Federación Iberoamericana de Ombudsman fue constituida hace 20 años en Cartagena de Indias, la cual reúne a defensores, procuradores, proveedores, razonadores, comisionados y presidentes de las comisiones públicas de derechos humanos de los países iberoamericanos, de los ámbitos nacionales, estatales, regionales, autonómicos o provinciales. A continuación, la intervención del señor Manuel María Páez Monjes, presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, FIO. Distinguidas señoras, excelentísimo señor presidente de la República de Colombia, don Juan Manuel Santos, señor defensor del pueblo de la República de Colombia, señora procuradora del ciudadano de Puerto Rico y coordinadora general de la Red de Migrantes de la FIO, señoras defensoras y defensores del pueblo de Iberoamérica, excelentísimos embajadores, autoridades nacionales, funcionarios de las Defensorías del Pueblo, representantes de la prensa, señores. En primer lugar, debo expresarles mi profunda emoción de encontrarme en tierras colombianas. El Poder Legislativo de Colombia, en momentos difíciles para la nación paraguaya, nos expresó sus sentimientos de solidaridad y fraternidad. Como paraguayos, eso lo recordamos siempre. En su persona, señor presidente, por consiguiente, nuestros agradecimientos al noble pueblo colombiano. El tema que nos convoca, migración y trata de personas,
ha merecido el trabajo de la Defensoría del Pueblo de Colombia y el entusiasmo de la Procuradora del Ciudadano de Puerto Rico y Coordinadora General de la Red de Migrantes de la FIO, doña Iris Miriam Ruiz Clas, y de su eficiente y dinámico grupo de coordinadores y funcionarios de las defensorías miembros. En este esfuerzo hemos contado con el respaldo de la cooperación alemana por intermedio de Profio GIZ. La migración es un fenómeno que se ha dado desde los tiempos primitivos, pero hoy día ha adquirido aristas no imaginadas en el pasado. Nuestras ideas sobre derechos humanos nos hacen ver ese fenómeno desde otras perspectivas. Este espacio que hoy se inicia permitirá una reflexión muy objetiva gracias a los insumos ya recogidos y al debate que se cumplirá. Estoy seguro que finalmente se elaborarán importantísimas conclusiones para recomendar a los gobiernos de Iberoamérica a que ejecuten en forma urgente programas que tengan en cuenta la condición humana de los migrantes y que establezcan estrategias para eliminar la trata de personas. Simultáneamente a esto, me permito instar a las defensoras y defensores del pueblo de Iberoamérica a que reiteren las recomendaciones sobre este punto, a que insistan para que los países que generan la migración instalen programas de arraigo de sus connacionales y para que los países de tránsito o de destino de migrantes eviten aquellas acciones violatorias de los derechos humanos en el control de las personas extranjeras. Me permito además rogarles a que visiten los lugares de reclusión de migrantes y que formulen las pertinentes recomendaciones para un trato humano a tales personas. Igualmente, que supervisen permanentemente los procesos de deportación. Sé que esto implica una presencia más eficiente del Estado, pero estoy convencido de que los defensores del pueblo y las defensoras del pueblo pueden formular las recomendaciones a sus gobiernos. Señor Presidente, le felicito y le agradezco por su presencia en la apertura de este encuentro. Su ejemplo es importante y además significa su compromiso con la vigencia de los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, doctor Páez. La red temática sobre migrantes y trata de personas de la FIO se creó en el año 2013 en Puerto Rico durante la celebración de la 18ª Asamblea, en la cual acordaron el fortalecimiento, la promoción y protección de los derechos humanos de las personas migrantes y las víctimas de trata. A continuación, la intervención de la señora Iris Miriam Ruiz Clas, Procuradora del Ciudadano del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Coordinadora General de la Red sobre Migrantes y Trata de Personas. Buenos días a todos y a todas. Es emocionante poder presentarme en este momento con uno de los retos más grandes que haya podido enfrentar a la Federación Iberoamericana de Ombudsman y que hoy, en la cara de cada uno de nuestros defensores y defensoras, vemos el haberlo logrado. Me place dirigirme a todos ustedes, participantes de esta cumbre iberoamericana sobre derechos humanos, migración y trata de personas que auspicia la Federación Iberoamericana de Ombudsman, para dar cumplimiento a una encomienda delegada a Puerto Rico a través de esta servidora en noviembre del 2013, en San Juan de Puerto Rico, nuestra capital.
Llegamos pues a esta tierra colombiana con la certeza, mucho más que la esperanza, que los pueblos latinoamericanos en este foro de solidaridad cerraremos la brecha que nos impedía atajar el crimen del siglo XXI, la esclavitud moderna, que es el tráfico de personas y la trata humana. No puedo, a pesar de unirme al saludo protocolar, distinguir como coordinadora general el agradecimiento a la GIZ y a los que los representan, que no solamente es la ayuda económica, sino todo el engranaje que en unión han hecho realidad. Gracias de todo corazón. De igual manera y sinceramente destaco el apoyo del Consejo, el sentido hospitalario del defensor del pueblo, nuestro querido Jorge Armando, que desde el principio de haberse otorgado esta encomienda a esta servidora, allí en Puerto Rico, en un rinconcito del hotel donde se celebró el cierre de la asamblea, propuso que fuera aquí en Colombia. Así cedimos y nos enlazamos como hermanos con el mismo fin, nuestras dos manos, nuestros dos equipos, y esto es lo que ven ustedes hoy. Así que Jorge Armando, gracias por el resultado final. También al señor presidente, porque queríamos ir más lejos, señor presidente. Queríamos salir de nuestros lares hacia el mundo entero como defensores de los derechos y de velar, sobre todo, el manto de la negatividad de que no existe en nuestros países. Gracias, no solamente porque está tipificado ya en la Constitución colombiana, como en Puerto Rico también, y más adelante todavía en unos pasos, porque Puerto Rico lo tiene en su código penal, el que sea un crimen de lesa humanidad la trata. Iremos a cada uno de los países a que se entienda, como usted lo ha hecho, señor presidente, que tenemos que ser todos unos en la defensa de esos derechos de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestras mujeres, de nuestros hombres. Del modernismo, de lo que son las computadoras, de lo que es la internet, que en este momento está enlazada realmente en tiempo real con cada uno de nuestros países. Positivo, negativo, porque lastimosamente la mayor captación que se está teniendo para atraer a nuestras niñas, a nuestras jóvenes, nuestros jóvenes, es a través del internet. Las violaciones de sus derechos humanos no los podemos permitir. Y usted ha dado el paso inicial representando a cada uno de los dirigentes de cada uno de nuestros países. ¿Qué más decir de nuestro presidente de la FIO, don Manuel? Con todo el cariño y con todo el aprecio, los dos compañeros unidos, le entregamos a usted, ya ha comenzado, el mayor resultado del mayor atrevimiento que hayamos tenido y del logro de esta primera cumbre de la Federación Iberoamericana de Ombudsman. Y es la presencia de la FIO y de todos nosotros como defensores lo más importante en este momento. Nos convertimos en portaestandartes de la defensa de los derechos humanos, de esas caritas que he podido ver, de aquellos niños, de aquellas niñas vírgenes abusadas, de aquellos que por cultura o por religión vienen a decir que eso es permisible y es abominable y no lo podemos permitir. Los compañeros y compañeras saben del compromiso que esta servidora tiene con relación a este tema. Y por lo tanto, y haciendo otro agradecimiento muy significativo, está con nosotros y representando a nuestro gobierno, como nos lo indicara también el señor gobernador de Puerto Rico, que ha sido fundamental en declarar la trata humana como crimen de lesa humanidad en Puerto Rico y teniendo su ombudsman, el
derecho de poderles decir que es el más antiguo de toda Iberoamérica, creado en 1977, a nuestro director de la Comisión de Derechos Civiles, Eber Padilla. Así que Puerto Rico, su gobernante, ha dicho presente, y a cada uno de ustedes les agradezco encarecidamente que empecemos con nuestra primera cumbre de derechos humanos por aquellos que tanto significan para nosotros, porque sabemos lo que son. Son nuestros niños, son nuestras niñas, son nuestras mujeres y son nuestros hombres. Son nuestros países y hacia adelante en la defensa de sus derechos. Muchas gracias. Gracias a usted, señora Ruiz. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Señor defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, señora ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, señor ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, señor defensor del pueblo de la hermana República de Paraguay y presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, Manuel María Páez Monjes, señora Procuradora del Ciudadano del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Coordinadora General de la Red sobre Migrantes y Trata de Personas, Iris Miriam Ruiz Clas, apreciados defensores, procuradores, proveedores, razonadores, comisionados y presidentes de las comisiones públicas de derechos humanos de los países iberoamericanos que nos acompañan en esta primera cumbre, señores embajadores, jefes de misiones diplomáticas acreditadas en Colombia, señor representante para Colombia de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señores representantes de organismos internacionales que nos acompañan el día de hoy, señor magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa, funcionarios del Gobierno Nacional, amigos de los medios de comunicación, señoras y señores. Permítame comenzar agradeciéndole, doctor Otálora, no solamente que usted se haya tomado el trabajo de organizar esta primera cumbre, sino sus palabras que acaba de pronunciar. Usted me conoce hace mucho tiempo, efectivamente mi talante republicano me obliga no solamente a fortalecer cada vez más esa Defensoría del Pueblo, porque creo firmemente en la labor que usted hace, sino también de respetar esa independencia. La independencia entre los poderes públicos es parte fundamental de nuestra democracia. Usted hizo una labor extraordinaria, no le conocía sus dotes de mediador en un conflicto reciente que tuvimos con los profesores. Usted sirvió de mediador y muy eficaz, muchas gracias por ese trabajo, y de pronto puede darle algunos consejos a su compañero de la derecha, al ministro del Interior, para que sirva de mediador entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, y que a través del diálogo encontremos una buena reforma constitucional que se está discutiendo en este momento en el Congreso. Los seres humanos no somos mercancías, no somos objeto de comercio, de explotación o manipulación, y cualquier actividad que vaya en contra de estas afirmaciones viola en lo más sagrado la dignidad del ser humano. Cuando vemos casos de personas hacinadas en contenedores, escondidas en bodegas, obligadas a la prostitución, a la mendicidad o a la esclavitud laboral, engañadas o empujadas a abismos sin retorno, nos preguntamos hasta dónde puede caer la sinrazón del delito, pero sobre todo, ¿qué podemos hacer y qué estamos haciendo para evitarlo?
Por eso quiero comenzar reiterando mi compromiso personal y el de todo mi gobierno con los derechos humanos, con el respeto por los derechos humanos. Lo he dicho muchísimas veces. Cualquier candidato a ser jefe de Estado, ser presidente, ser mandatario en cualquier parte del mundo, se ahorraría mucho tiempo en recoger expertos sobre muchísimos temas para elaborar su programa de gobierno. No hay mejor programa de gobierno que simplemente decir: voy a velar por el respeto de los derechos humanos de mi patria, de mi población, de mis ciudadanos. Esa ha sido mi norma y seguirá siendo mi norma. Y también quiero reiterar mi compromiso con la prevención, el castigo, la visibilización de la trata de personas, un delito atroz que vulnera los derechos humanos y pretende convertir a los seres humanos, como ya dije, en simples mercancías. Quiero también reiterar nuestra decisión de brindar la mejor atención posible a las víctimas de esta esclavitud moderna, como usted la llamó, la esclavitud del siglo XXI. La trata de personas plantea enormes retos, grandes retos a nivel nacional y también a nivel internacional. A nuestras autoridades, a nuestros organismos de control, a las entidades encargadas de proteger y atender a las víctimas y atender a las potenciales víctimas. Esos retos se extienden al plano migratorio y así lo estamos viviendo en Colombia, que por cuenta de sus flujos migratorios, la canciller lo sabe muy bien, ya es considerado un país receptor de migraciones. Por eso celebro tanto la realización de esta primera cumbre iberoamericana sobre derechos humanos, trata de personas y migrantes, y les agradezco a todos que hayan escogido a nuestro país, Colombia, como sede. Tenemos experiencias valiosas para compartir, pero sobre todo tenemos mucho que aprender, y ese es el objetivo de este tipo de encuentros. A un delito como la trata de personas hay que darle un enfoque integral, y así lo estamos haciendo. Por eso estamos obrando en varios frentes. Por un lado, mejorando las herramientas para la identificación, captura y judicialización de los delincuentes, y por el otro, enfocándonos en la prevención, la protección y la promoción de las denuncias sobre los supuestos casos. Y por supuesto, lo más importante, en la asistencia a las víctimas. De esta forma, venimos cumpliendo los mandatos constitucionales y legales y también nuestros compromisos internacionales, específicamente los derivados del Protocolo de Palermo. La Ley 985 del año 2005 y el Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas nos han permitido coordinar la acción de las instituciones del Estado para ser cada vez más efectivos en esta importante cruzada. En esa dirección hemos descentralizado la aplicación de esta política pública, lo que nos ha permitido crear 32 comités departamentales. Nosotros tenemos en Colombia 32 departamentos, cada uno con su plan de acción, y también hay 56 comités municipales. Y estamos cumpliendo el compromiso de brindarles atención inmediata a las víctimas de trata de personas. Pero uno de los puntos a los que más esfuerzo le hemos puesto, como debe ser en muchas de las políticas públicas, porque siempre resulta más efectivo y más barato, es a la prevención, mediante la implementación del programa de educación para la sexualidad y la construcción de ciudadanía. Al formar niños, niñas y adolescentes competentes para ejercer sus derechos humanos, sus derechos sexuales y reproductivos,
y capaces de tomar decisiones responsables, informadas y autónomas sobre su cuerpo y su sexualidad, le estamos dando un golpe contundente a la trata de personas. Además, expedimos el decreto que rige la atención y protección de las víctimas de trata y promulgamos una ley para garantizar que las víctimas de violencia sexual, en especial violencia con ocasión del conflicto armado, tengan pleno acceso a la justicia. También estamos trabajando en un decreto para adoptar la Estrategia Nacional contra la Trata de Personas, con una importante participación de la sociedad civil, y hemos puesto en marcha una campaña nacional de prevención. El objetivo es abordar las cuatro modalidades de trata de personas más recurrentes en nuestro país, en Colombia: explotación sexual, explotación laboral, matrimonio servil y mendicidad. Adicionalmente, con el apoyo de las Naciones Unidas, los operadores de las casas de justicia, las comisarías de familia y también los centros de conciliación, todos estos se están capacitando en atención y protección de las víctimas de trata. Y por su parte, la Policía Nacional también, y agradecemos mucho el apoyo de Naciones Unidas, se está fortaleciendo en materia investigativa, en materia operativa, en materia judicial y administrativa, para ser cada vez más efectiva frente a este delito. Y en esa misma línea, la Fiscalía General de la Nación creó lo que denominó un grupo de articulación para luchar específicamente contra la trata de personas y sus delitos conexos. La Fiscalía ha destacado fiscales seccionales y especializados en varias de las ciudades y en varios de los departamentos en los que se reportan el mayor número de investigaciones. ¿Para qué? Para garantizar el avance procesal de los casos de trata interna. O sea, como podemos ver, se trata de un esfuerzo de varias instituciones, interinstitucional, que aborda los diversos y complejos aspectos de este delito. Y uno se pregunta, ¿en qué se han reflejado estos esfuerzos? Hay ya resultados. Entre el año pasado y este año, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, ha desarticulado 9 organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas, 6 de ellas transnacionales y 3 locales, nacionales, y eso ha dejado varias capturas. En este mismo periodo se han brindado asistencia a muchísimas víctimas, más de 160 víctimas, y en total, entre el año 2012 y abril de este año, la policía ha capturado 137 personas por este delito. 24 de ellas ya fueron condenadas por el delito de trata, 17 fueron condenadas por el delito de trata interna. Y tratándose de un delito con ramificaciones internacionales, nuestro compromiso también debe ir más allá de nuestras fronteras. Y por eso avanzamos en la atención inmediata de las víctimas a través de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde el año 2012 hemos atendido un total de casi 60 víctimas en el exterior, y la Cancillería, junto con la Organización Internacional para las Migraciones, viene adelantando una campaña a través de las redes sociales denominada Reaccionemos en Cadena. Hace unas semanas estuvimos con la canciller en un evento, en una reunión del gabinete en la ciudad de Cali, y la canciller esa misma mañana asistió a una de estas campañas que se trataba de
recoger un grupo de niños y niñas, adolescentes, sentarlos en un salón como este y pintarles el cielo, decirles lo que podrían hacer si firman un contrato y si toman la decisión de irse del país. Les pintaban realmente el cielo, ya unos trabajos maravillosos, con unos ingresos maravillosos, y lo que impresionó mucho a la canciller y nos impresionó mucho a todos los miembros del gabinete cuando nos contó esa historia, es que al final del ejercicio preguntaron cuántos o cuántas de ustedes quisieran irse ya y firman este documento. Y fue tan convincente la persona que les estaba presentando este supuesto cielo, que todas las personas alzaron la mano. Así somos de vulnerables frente a este tipo de delitos. Y lo que queremos con esta campaña es enseñarle a los padres, a los hermanos, a los amigos, cómo reconocer a quienes cometen el delito de trata. Y es que a veces las víctimas están tan enceguecidas con las falsas promesas que no son capaces de dimensionar el engaño. Quieren creer que sí es verdad lo que le estás diciendo. Por eso esto es una tarea de todos. Y en la medida en que más colombianos reaccionemos en cadena, por eso qué buen nombre el que tiene, canciller, esa campaña, en que reaccionemos en cadena, las potenciales víctimas podrán darse cuenta de que no todo lo que brilla en el exterior es oro. Estamos seguros de que con esta campaña tendremos menos colombianos esclavizados en otros países, porque, insisto, no vamos a parar hasta erradicar esta práctica infame de nuestro territorio y del escenario internacional. Por eso tenemos el reto de ser todavía mucho más efectivos. El año pasado se registraron cerca de 12 millones de entradas de personas a nuestro territorio, 10% más que el año anterior, lo que representa sobre todo un incremento del turismo, de la confianza y del atractivo de nuestro país. Y en medio de este creciente flujo, los procedimientos de control y los procedimientos de verificación permitieron la detección de cerca de 2.100 casos de posibles víctimas de tráfico de migrantes, al tiempo que se evitó la salida irregular al exterior de 100 menores que son posibles víctimas de delitos de trata. Esto, insisto, es un reto de todos, es un reto transnacional, y así lo ha entendido, por fortuna, la comunidad internacional, lo han entendido todos ustedes, porque si no, no estarían aquí. Múltiples países pueden ser al mismo tiempo puntos de origen, tránsito y destino de las víctimas, algo que hace más difícil el proceso de detección de los criminales y sus conexiones. Por eso, fortalecer la cooperación internacional es fundamental. Y yo lo digo también como una persona que ha combatido otro delito transnacional durante muchísimos años, el delito del narcotráfico. Ese delito solamente puede combatirse si hay cooperación internacional, porque es un delito transnacional. Y ese es también nuestro compromiso. A nivel bilateral, a nivel multilateral, Colombia está más que comprometida con brindar cooperación y asistencia técnica, cualquier ayuda que nosotros podamos dar a otros estados, como lo hemos hecho también en la lucha contra el narcotráfico. Tenemos acuerdos de cooperación, tenemos memorandos de entendimiento para la lucha integral contra la trata de personas con muchos países, con Ecuador, con Chile, con Argentina, con El Salvador, con Honduras, con Paraguay, con Costa Rica. Estamos negociando otros, con Panamá, con Perú, creo que con Trinidad y Tobago. Y así estamos construyendo una amplia red de cooperación hemisférica en esta materia. Y repito, solamente así podemos ser realmente efectivos. Y esta actitud proactiva nos valió ser invitados a ser miembros observadores de la
Coalición Centroamericana contra la Trata de Personas, que es un mecanismo subregional único en el mundo. Y también por esta actitud proactiva, a través de Migración Colombia se viene impulsando desde el año 2012 la Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias, que precisamente hoy tiene en Buenos Aires su 5º encuentro. Ahora bien, aunque se trata de un delito transnacional, en Colombia la trata de personas también tiene mucho que ver con el conflicto armado, con la pobreza, con la falta de oportunidades. Por eso buscamos poner fin a más de medio siglo de guerra en nuestro país. Ustedes, que son todos defensores de los derechos humanos, entienden muy bien que esa fábrica de víctimas que es la guerra, cualquier guerra, es el origen de la mayor violación a los derechos humanos que puede existir. Por eso la paz debe ser el objetivo, el valor supremo de cualquier sociedad. Por eso estoy yo empeñado en buscar terminar una guerra, un conflicto, que es el más viejo y el único que queda en todo el hemisferio americano. No ha sido fácil, yo lo digo por experiencia propia. Hacer la paz es mucho más difícil que hacer la guerra. Hacer la guerra es muy popular. Hacer la paz es bien difícil. Y encuentra uno enemigos de todo tipo. Quiero aprovechar esta oportunidad para denunciar unos de esos enemigos, terroristas de extrema derecha, que están amenazando a los defensores de derechos humanos, a los reclamantes de tierras. Inclusive aquí hay un panfleto, se autodenominan Águilas Negras. Águilas Negras hace rato dejaron de existir como grupo, pero ahora se denominan Águilas Negras y están en esta ocasión amenazando a un grupo de alumnos de Sociología de la Universidad Nacional y a los profesores, y les hacen todo tipo de amenazas. Yo le he dado instrucciones a la policía y le he pedido a la Fiscalía que persigan a estos delincuentes, porque son unos criminales que hacen estas amenazas a los defensores de los derechos humanos, a los reclamantes de tierras y a los estudiantes y profesores simplemente porque piensan diferente o porque se expresan de una u otra manera. Eso es lo que tenemos que terminar en este país, señor defensor. Usted ha sido aliado en esa causa y por eso vamos a perseguir con toda la contundencia de la ley a quienes están originando este tipo de amenazas. Y también por el contexto que vivimos, también estamos atacando como nunca antes la desigualdad, al punto de que en estos 5 años, casi 5 años que llevamos de gobierno, hemos podido sacar de la pobreza a casi 4,5 millones de colombianos y hemos creado más de 2.700.000 nuevos empleos. Somos el país de toda la región que porcentualmente ha logrado bajar más la pobreza y la pobreza extrema. También nos hemos concentrado en atender y reparar a las víctimas del conflicto armado y a promover una mayor equidad de género. Usted mencionaba esas cifras, que son unas cifras muy impresionantes. Yo me asombro que ya llevamos más de 7 millones de víctimas registradas y hemos hecho un inmenso esfuerzo en estos 4 años reparando ya a 500.000, a un poco más de 500.000, a un costo altísimo. Y son reparaciones que son simbólicas, porque, lo he dicho muchas veces, reparar una víctima del conflicto armado que ha perdido a su familia, a un hijo, a una hija, ¿cuánto cuesta un hijo, una hija, una familia? No tiene precio, pero si queremos reconciliarnos, tenemos que respetar los derechos de las víctimas,
respetarles su derecho a la justicia, a la verdad, a la reparación, a la no repetición. Y por eso hemos sido el único país en el mundo, en la historia del mundo, que comenzó a reparar sus víctimas antes de que terminara el conflicto armado. Y también ha sido difícil, pero creo firmemente que era la posición, el paso que había que dar si queremos comenzar a cicatrizar esas heridas que tiene el pueblo colombiano después de 50 años de guerra. Esa es parte de la experiencia que queremos compartir con ustedes. Tenemos por delante grandes retos, retos que, dada su naturaleza, debemos asumir juntos para ser más fuertes, para ser más efectivos en materia de investigación, de la judicialización de trata de personas. Lo principal es garantizar el acceso a la justicia y caer con todo el peso de la ley sobre los responsables, desarticulando las organizaciones delincuenciales e interceptando y extinguiendo los recursos y bienes productos de este delito. Todo esto protegiendo los derechos de las víctimas y fortaleciendo los mecanismos y las herramientas para protegerlas y atenderlas. Y también debemos fortalecer los canales de intercambio de información con otros países, especialmente en el Asia, haciendo énfasis en los principales lugares de destino para la explotación. Sea este el momento para exhortar desde mi país, desde Colombia, a todos los países de nuestra región para que implementen el Plan de Trabajo 2015-2018 para combatir la trata de personas en el hemisferio occidental. Queridos amigos de Iberoamérica, con responsabilidades en el combate a esta actividad inhumana. Pocos delitos vulneran tanto los derechos humanos como la trata de personas. Quienes operan estas redes de esclavitud violan los derechos a la vida, los derechos a la seguridad, a la integridad, a la libertad. Privan a sus víctimas de algo inherente al ser humano, que es su dignidad. Y a la larga afectan los flujos migratorios entre nuestros países. Vivimos en un mundo en permanente transformación. Juntos hemos logrado ir más allá de los simples buenos propósitos y estamos siendo cada vez más efectivos. Sigamos avanzando por esa senda, no bajemos la guardia, no dejemos de actuar. Hagámosle en aras de la unidad entre nuestros países, pero sobre todo en favor de quienes están gritando en silencio, privados de sus derechos en toda Iberoamérica. Muchas gracias. Gracias, señor presidente, por su participación, y a partir de este momento damos por instalada la primera cumbre iberoamericana sobre derechos de inmigrantes y trata de personas en Bogotá, Colombia. Agradecemos a todos ustedes permanecer sentados mientras hace su salida el señor presidente de la República para continuar con el desarrollo del evento.